Saludamos a todos los hermanos que están conectados vía internet y nosotros los que estamos aquí en forma presencial para continuar estudiando este hermoso libro de Santiago, y estamos en el capítulo 4. Dijimos que Santiago está hablando de un tema muy importante que a veces no lo escuchamos, que es cómo volver cuando uno está lejos, ¿no? Para volver, el primer paso es reconocer que estamos lejos. El segundo, decidir retornar. Pero una vez que retornamos, viene la restauración. Porque todo ese tiempo lejos de Dios, todo ese tiempo habiendo hecho muchas cosas que a Dios no le agradaban, es un proceso la restauración. Uno puede volver un día, pero la restauración va a llevar un tiempo. Eso tenemos que tenerlo bien en cuenta, ¿no? Y estamos viendo los pasos para la restauración. Santiago capítulo 4, si tienen allí en sus Biblias. Decía Santiago capítulo 4, versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El primer paso, limpiad vuestras manos. Primer paso para restaurar nuestras vidas nuevamente con Dios es limpiar las manos. Acuérdense que los sacerdotes, que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nos dice 1 Pedro 2:9, como sacerdotes, antes de entrar a ministrar en el tabernáculo, estaba la fuente de bronce, donde debían ir los sacerdotes antes de tocar o realizar cualquier actividad y acercarse a la presencia de Dios. Tenían que lavar las manos y los pies. Limpiad vuestras manos. ¿Qué más? Purificad vuestros corazones, nos dice allí. Y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Lo venimos repitiendo para grabarlo. Limpia las manos, puro el corazón. Segundo paso. Purificad vuestros corazones. Manos limpias, corazón puro. En el versículo que nos toca hoy, en el versículo 9, vamos a ver las evidencias de un verdadero arrepentimiento. Las evidencias de un verdadero arrepentimiento. Porque a veces no sabemos si estamos arrepentidos de verdad. A veces uno viene porque le va mal, entonces reconoce alguna cosa, pero no se ha arrepentido de verdad y de corazón. Y vamos a ver las evidencias de un verdadero arrepentimiento, porque Santiago nos va a ir llevando por cada paso que forma parte de ese arrepentimiento. Y vamos a comenzar en Santiago capítulo 4, versículo 9, nos dice la palabra de Dios. Fíjense, lo primero que dice Santiago, la primera evidencia de un verdadero arrepentimiento. Santiago capítulo 4, versículo 9, dice Santiago, afligíos, afligíos, afligíos. Esa palabra afligíos en el original nos habla de algo muy interesante, que es sentirnos miserables. ¿Cuándo uno se aflige? Cuando entiende que es miserable. Miserable de mí, decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si no hay
una aflicción en nuestro corazón, si no nos sentimos miserables cuando nos acercamos nuevamente a la presencia de Dios, tal vez la realidad es que no estemos verdaderamente arrepentidos. Porque la primera evidencia de un arrepentimiento genuino es la aflicción. Uno se siente literalmente miserable. Miserable quiere decir que uno se da cuenta de la miseria propia. No me siento digno, como decía aquel centurión, ¿se acuerdan? Cuando le vino a pedir por su siervo, le dijo, no soy digno de que entres en mi casa, porque era un romano gentil. Y como él conocía bien el pueblo judío y era consciente de su estado delante de Jesús, le dice, no soy digno de que entres en mi casa. Y a veces uno se olvida quién es Dios. Y cuando nos olvidamos de quién es Él, nos olvidamos también de quiénes somos nosotros. Cuando accedemos delante de su presencia, debe estar ese sentimiento y concepto de miseria. Fíjense, lo dice Romanos 7:24, de una manera muy clara el apóstol Pablo. A veces uno viene y dice, bueno, ya está, ya pequé, ya está todo bien, acá arrancamos de vuelta, venite a un par de reuniones y te levantamos la sanción. ¿No? Pero la restauración lleva tiempo. Miren lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Una pregunta. ¿Cómo se sentía Pablo? Miserable de mí. Y la pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Santiago dice, tienen que sentirse verdaderamente miserables. Porque es parte del proceso y la evidencia de un verdadero, genuino arrepentimiento. La idea es que uno sufre. Y saben que la idea es que cuando uno está lejos y vuelve, se ha vuelto ese corazón como un callo. ¿Y saben por qué es importante? Porque cuando uno está lejos de Dios, cuando uno ha estado sometido al pecado, entregado al mundo y dominado por el diablo, vuelve con insensibilidad en el corazón. El corazón, cuando uno está lejos de Dios por mucho tiempo, se produce una dureza, una insensibilidad. Se forma como cuando uno se le forma un callo, pero un callo en el corazón, ¿se entiende? Porque cuando uno ha estado lejos, hemos perdido esa sensibilidad a Dios, a su presencia, a su palabra, y debe existir en nuestro corazón sentirnos miserables, un estado de miseria, para que ese corazón duro vuelva a latir. Fíjense lo que dice el autor del libro de Hebreos, capítulo 3. ¿Por qué es importante y necesario y lleva tiempo la restauración? Porque en ese proceso de habernos alejado, se ha producido un callo, una dureza en el corazón. Y la primera evidencia es la aflicción que debemos sentir. Hebreos capítulo 3, versículo 12, dice la palabra de Dios:
tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad. Fíjense, ¿para qué? Para apartarse del Dios vivo. Y dice el 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. Fíjate qué es el ministerio que debemos tener nosotros como hermanos unos con otros. Un ministerio de exhortación. Un ministerio que está basado en el interés. Che, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Qué pasa que no estás viniendo? ¿Por qué? Porque dice en el versículo 13, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. El pecado, si lo dejamos actuar, va a producir un endurecimiento, un callo, y vamos a perder esa sensibilidad a la presencia de Dios, a la palabra de Dios, al pueblo de Dios, a los propósitos de Dios. Uno está completamente desconectado, lejos, y ahora uno quiere retornar. Ahora, qué importante es sentirnos afligidos, hermanos. Afligido es miserable hombre soy. Qué miserable debo sentirme. Y es algo bueno, porque nos habla de que nuestro corazón está siendo tocado por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios. Fíjense, Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Vamos a ver allí, Apocalipsis 3, versículo 17. El Señor Jesucristo está juzgando a las iglesias del Asia Menor. Como pastor, allí anda alrededor y dando su veredicto, su juicio. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra de Dios, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Fíjense lo que pensaba la iglesia de la Odisea. Tenía mucho dinero, mucho poder adquisitivo, y dice, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Ahora, así se veían ellos, pero mire la perspectiva de Dios. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. ¿Ven cómo Dios nos ve? No es como yo me veo. Yo no me veo tan mal. Yo digo que puedo apartarme y volver al toque. Que voy, peco y vuelvo. Pero cuando uno retorna, tiene una callosidad en el corazón e insensibilidad, producto de haber sido expuesto, sometido voluntariamente al pecado. El pecado produce esa dureza en el corazón. Por eso dice Santiago, ustedes necesitan afligirse. Afligíos, siéntanse miserables. ¿Entienden? Esa es la primera evidencia que Santiago nos va mostrando de lo que es el verdadero arrepentimiento. Santiago capítulo 4, versículo 9, primer paso, evidencia. La segunda, porque van de la mano. Las tres que vamos a estudiar están íntimamente unidas y relacionadas. Y es una consecuencia de la otra.
Santiago, capítulo 4, versículo 8, dice, el 9, dice, acá no solamente yo me siento miserable, sino en el lamentarme, está hablando de tristeza, de lamento, de tristeza. Por eso debemos manifestar esa tristeza en el corazón de haber estado tanto tiempo lejos, como dice el salmista allá en el himnario, ¿no? En el 4:10, con el tiempo mal gastado, he de presentarme aquí, ¿no? Tremendo, porque uno se da cuenta y es consciente del tiempo perdido, del pecado que ha consumido la vida, de la dureza que ha producido, y uno tiene que sentir una profunda interna tristeza en el corazón. Si uno está arrepentido, primero se siente miserable, pero también tiene tristeza, pesar en el corazón, un dolor intenso y profundo. ¿Se entiende? Ahí Dios está comenzando a tocar tu corazón. Fíjate, esta palabra se utiliza en Marcos. Vamos al Evangelio de Marcos. Marcos, capítulo 16. Marcos 16, versículos 9 y 10. Y va a estar hablando de la pérdida de Jesús. Justamente estamos en el tiempo de Pascua. ¿Y qué momento fue para los discípulos cuando perdieron a su Señor, cuando lo crucificaron? Y nos dice Marcos capítulo 16, versículo 9, dice, y después de haber resucitado muy temprano, el primer día de la semana, Jesús apareció primero a María Magdalena, de la cual había echado fuera 7 demonios. Ahí está, María Magdalena va a verlo a la tumba y se encuentra con Jesús. Y dice el versículo 10, y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, o sea, los discípulos, que estaban, fíjense cómo estaban, lamentándose y llorando. ¿Se entiende? ¿Cómo estaban cuando María Magdalena le fue a dar la buena nueva de la resurrección de Cristo a los discípulos? Estaban lamentándose y llorando. Estaban tristes, profundamente entristecidos. Por eso le decían, esta mujer ha visto visiones, está loca, le decían los discípulos. No le creían. Y eso es el estado que dice Santiago que debemos experimentar, lamentándonos por la profunda tristeza y llorando, que por supuesto, ¿ven? Está conectado. Primero, afligido, miserable, lamentándonos con una tristeza profunda en el corazón. Tiene que existir. ¿Para qué? Porque si no existe, no hay cambio. Si no hay un genuino arrepentimiento, no hay un cambio genuino. Fíjense, primera de Corintios, cuando Pablo escribe la carta, entre todos los problemas que existían en esta iglesia, en el capítulo 5, vamos a encontrar, primera Corintios, capítulo 5, Primera Corintios, bajen un poquito el micrófono, chicos. Primera Corintios 5:1, miren lo que pasaba en la iglesia. En efecto se oye que entre vosotros hay inmoralidad. Y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles.
al extremo de que algunos tienen la mujer de su padre. Escuchen bien lo que estaba pasando en el seno de la iglesia de Corinto. El hijo estaba teniendo una relación sexual con su madrastra. ¿Qué te parece? Terrible, ¿no? El pecado en el seno de la iglesia. Mira lo que dice el versículo 2. Y os habéis vuelto arrogantes, en lugar de haberos, observen, entristecido, para que el que entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de medio de vosotros. ¿Cuál era el sentimiento que tenían ellos en el seno de la iglesia con un hombre que estaba fornicando, adulterando, pervirtiendo aún la esposa de su papá? Ellos dicen que estaban con arrogancia. Estaban allí orgullosos de semejante espectáculo. ¿Y qué dice Pablo? Os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos... ¿Qué sería el sentimiento correcto, la actitud correcta ante este caso de inmoralidad? Entristecido. ¿Te debería causar tristeza este cuadro? No, ellos no. Ellos eran arrogantes. ¿Te diste cuenta? Y eso es que no había en la iglesia, no estaban entendiendo la gravedad del pecado y no estaban respondiendo en arrepentimiento. Va a tener que intervenir Pablo y va a decir: el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Pablo tiene que intervenir. Ellos estaban en orgullo, arrogancia, decían: no pasa nada. ¿Viste cómo está todo el mundo hoy? Ya no se ve tan mal el pecado. Segunda Corintios, fíjense, Segunda Corintios. Y esto es muy importante porque cuando una persona que dice ser creyente está en cualquiera y no manifiesta aflicción y no se lamenta y no se pone triste por el pecado, puede ser una alerta de que esta persona no sea salva de verdad. Hay muchos religiosos en las iglesias, hay muchos convencidos y no convertidos. ¿Y cómo puedo saber esto? ¿Cómo respondemos ante el pecado? Segunda Corintios capítulo 12, lo tienen allí, versículo 21. Miren lo que dice Pablo en su segunda carta, porque él pensaba visitar la iglesia. Dice: temo que cuando os visite de nuevo, mi Dios me humille delante de vosotros, y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad, sensualidad que han practicado. Nunca experimentaron en su vida el dolor, la tristeza de lo que es una verdadera señal de arrepentimiento. Si vos no sentís aflicción, miseria, miserable, si vos no sentís dolor y tristeza por el pecado, ¿de qué te vas a arrepentir? ¿De qué te vas a volver? ¿Qué cambio va a producir Dios en tu vida? No hay una verdadera señal del genuino, bíblico arrepentimiento. ¿Se entiende? Qué importante esto, ¿no? Porque cualquiera podemos pecar. Pero si uno tiene a Dios y a Cristo y el Espíritu Santo, nos van a convencer del pecado. Vamos a sentirnos miserables, vamos a sentir tristeza y dolor interior. En el corazón hay algo adentro que te duele porque estás mal en tu relación con Dios. Fíjense, Joel 2:12.
Vamos al libro de Joel. Joel 2:12. Joel capítulo 2. ¿Cuáles son las evidencias de un verdadero arrepentimiento? Qué importante es tener claro si realmente estoy arrepentido de corazón o simplemente vine por no sé qué razón. Pero ¿qué dice Joel capítulo 2 versículo 12 y 13? Dice la palabra del Señor: aún ahora, declara el Señor, volved a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Lo vuelvo a leer. Y aún ahora, declara el Señor, volveos a mí, pero observen, de todo corazón. ¿Y cómo sé que es de todo corazón? Porque hay ayuno, hay llanto y hay lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infringir el mal. Observad el carácter y naturaleza de nuestro Dios. Pero tenemos que venir de todo corazón. ¿Y cómo sabemos que venimos de todo corazón? Porque tienen que estar las evidencias de un arrepentimiento genuino. ¿Cuáles son los pasos? Aflicción, sentirme miserable delante de Dios. A veces delante de los hermanos, ¿no? Porque uno vuelve y dice, ¿cómo me van a ver? ¿Cómo voy a retornar? También sentir una profunda, intensa tristeza en el corazón. Eso es lo que te lleva al genuino arrepentimiento. Estas son las evidencias. Si esto no acontece en nuestro corazón, es que realmente no estamos verdaderamente, genuinamente arrepentidos. Y nosotros mismos nos podemos autoengañar. Y nos vamos a dar cuenta porque al tiempo vamos a volver a lo mismo. Porque no hemos pasado por esos pasos fundamentales para la verdadera restauración de nuestra vida. Segunda Corintios, Pablo les va a hablar justamente duramente con la carta para condenar sus prácticas pecaminosas. Pero había algo positivo en esta tristeza que estamos hablando, en este lamento que significa, lamentar significa tristeza. Es algo positivo y bueno y bíblico, y es lo que te lleva al cambio. Si no lo sentís, si no lo experimentás, vas a seguir en el camino donde estás en este momento. Fíjate, 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Y anotá estos versículos que son preciosos. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Lo vuelvo a leer. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce ¿qué? Esta tristeza te lleva al genuino, auténtico, bíblico arrepentimiento. Muchas veces le hablamos a la persona no sintió nada, tenés que orar, tenés que recibir al Señor, porque vos lo necesitás. Y bueno, vamos a orar. Pero no pasó por el arrepentimiento. ¿Para qué quiere a Jesús? Y yo muchas veces, cuando la persona lo guío a Cristo con la oración, le pregunto, ¿y vos qué le pediste a Dios? Y saben que, habiéndole predicado correctamente, bíblicamente, cuando le hago esta consulta, tengo que ser honesto, ¿saben lo que me dicen? ¿Qué le pediste al Señor? Le pedí por mi familia, le pedí trabajo para todos, le pedí prosperidad, sanidad.
Pero escuchadme, si hemos orado, ¿para qué oramos? Se supone que había que pedirle perdón, que había que pedirle salvación. Y cuando le preguntás, ¿y qué le pediste a Jesús? ¿Qué le pediste a Dios en esa oración que hicimos juntos? Le pedí por mi familia. Le pedí para que Dios lo bendiga todo. Ahora, la pregunta, ¿sos salvo? ¿Vos te das cuenta en el estado que estás? ¿Te das cuenta en la condición que estás? ¿Te das cuenta en el peligro que estás? Entonces tenemos que enfatizar más el hecho de que la persona se sienta verdaderamente pecadora, miserable, tristeza en el corazón. ¿Se dieron cuenta? Entonces a veces, como nosotros queremos que las personas sean amigas de Dios, y hablamos un evangelio light, pero no bíblico, Él te quiere así como sos, en tu pecado, así que vení acá, no pasa nada, seguí en lo que está haciendo. Entonces, hermanos, si nosotros predicamos un evangelio que no es bíblico, imagínense lo que debe ser la doctrina y la enseñanza de la iglesia. Santiago es clarito y contundente. Vuélvanse a Dios. Primer paso, limpien sus manos que están sucias. Segundo paso, corazón puro porque está contaminado. Pero tienen que pasar por las evidencias de un verdadero arrepentimiento. ¿Cuáles son? Afligidos, siéntanse miserables. Lamentaos, esto significa tristeza profunda en el corazón. Y vamos a la tercera, Santiago, capítulo 4, versículo 9. Yo las voy definiendo, pero van de la mano encadenadas. ¿Se entienden? Primero me siento miserable. Segundo, me siento con una profunda tristeza. Y mayormente se encadena con el llanto. Porque dice Santiago, afligíos, lamentad y llorad. Tienen que llorar. Tienen que llorar. Las lágrimas, el llanto de una persona que se siente miserable y triste, llora justamente porque es la expresión, las lágrimas son la expresión externa del dolor. ¿Por qué lloro? Porque siento un dolor interior, profundo. Por la presencia, por el Espíritu, por la palabra. Cuando te convertiste, si sos salvo de verdad, seguramente pasaste por estas evidencias. Una expresión externa del dolor. El lloro. Dice Santiago, lloren, lloren. Pero este lloro no habla de un mero emocionalismo. Hay culto que dice, lloremos para Jesús. A ver, y empiezan a llorar. Salieron de ahí, del culto, y hacen llorar a Dios por la vida que tienen, porque no hay cambio ni transformación. Llorar no es emocionalismo, sino es una expresión genuina de un dolor profundo, de una tristeza inmensa de sentirse miserable por el pecado. ¿Se entiende? Es lágrimas por el pecado cometido. Lágrimas. Lágrimas de dolor expresadas en forma externa con esas lágrimas que nos lleva a ese profundo y verdadero arrepentimiento. Fíjense Lucas capítulo 23, donde se utiliza esta palabra. Santiago dice, tienen que llorar. Justamente cuando Pedro, ¿se acuerdan?, negó al Señor, dice el Evangelio, que Pedro lloró, ¿cómo? Profundamente. Pedro lloró profundamente. No es lo que vamos a leer, pero le estoy hablando de que me viene a la mente ese cuadro
de que Pedro lloró profundamente, amargamente lloró. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque había negado a Cristo. Lucas 23, 27, ¿lo tienen allí? Lucas 23, versículo 27. Dice, y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Claro, le daba pena lo que estaban haciendo con el Señor. Pero miren lo que dijo Jesús. Pero Jesús, volviéndose a ellas, dijo, hija de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vienen días en que dirán, dichosas las estériles y los vientres que nunca concibieron y los senos que nunca criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos, porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá en el seco? Está hablando Jesús de lo que iba a pasar después de que lo mataran. Porque iba a venir Tito con su ejército a destruir, a tomar, a quemar, a crucificar a los habitantes de Jerusalén. ¿Me entienden? Tremendo iba a ser el tiempo. Dice Jesús, no lloren por mí. Guarden sus lágrimas. La ciudad, cuando Jesús, sobre la vida de Pedro, y el título era El peligro de los ojos secos. ¿Cuánto hace, hermano y hermana, que no lloras por tu pecado? ¿Cuánto hace que no te sientes miserable y tristeza en el corazón y alguna lágrima cuando uno está orando? A veces se te caen las lágrimas en lo íntimo. Eso es bueno, eso es glorioso, porque quiere decir que hay un genuino arrepentimiento y estás pasando y estás manifestando cada evidencia que es sentirme miserable, sentirme profundamente entristecido y derramar lágrimas por el dolor del pecado. Eso está diciendo Santiago. Tienen que arrepentirse genuinamente. Fíjense Esdras. Vamos al Antiguo Testamento. Esdras, capítulo 10. El escriba Esdras. Vuelve en la construcción de los muros y la reconstrucción del templo, ¿no? Pero Israel había estado lejos, había sido llevado a la cautividad de Babilonia y habían venido con un corazón duro, sucio, manos sucias, corazón mezclado, y ahora van a encontrar, fíjense, el arrepentimiento. Esdras capítulo 10, versículo 1. Mientras Esdras oraba y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, una gran asamblea de Israel, hombres, mujeres y niños, se juntó a él, y el pueblo lloraba amargamente. Y Secanías, hijo de Jehiel, uno de los hijos de Elán, respondió y dijo a Esdras, hemos sido infieles a nuestro Dios y nos hemos casado con mujeres extranjeras de los pueblos de esta tierra, pero todavía hay esperanza para Israel a pesar de esto. ¿Ven? Ellos reconocen su pecado, su desobediencia, su infidelidad, porque tenían prohibido formar un hogar con un gentil, con paganos, y ellos lo habían hecho. Ahora, qué importante es, como dice Secanías,
hijo de Jehiel, dice, hemos sido infieles a nuestro Dios. Poder reconocer mi error, mi infidelidad a Dios, a su palabra. Pero siempre que uno se arrepienta y llore genuinamente, me encanta este versículo porque termina no de una forma terrible y sin esperanza, sino que dice, fíjense, al final, pero todavía hay esperanza para Israel a pesar de esto. Siempre va a haber esperanza para un corazón arrepentido, que se siente miserable, que siente una profunda tristeza y que derrama lágrimas de arrepentimiento. Por el dolor, por el pecado, por haber fallado, por haber desobedecido a nuestro Dios. Qué lindo que nosotros podamos tener este corazón, hermano. Pero la verdad que muchas veces no es una experiencia personal. ¿No es cierto? ¿Cuánto hace que no derramamos una lágrima por haber fallado, por haber desobedecido al Señor? Por eso estamos estudiando. Y Nehemías capítulo 8, fíjense, aquel copero del rey que vino a reedificar las murallas, los muros, que estaban las piedras quemadas a fuego. Nehemías 8:8, qué importante, ¿no? Es reconocer el pecado y derramar lágrimas, porque allí comienza el verdadero cambio y la restauración. Acá van a encontrar el libro de la ley que ya habían olvidado también, ¿no es cierto? Nehemías capítulo 8, versículo 8 y 9 dice, y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndole y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Se van a ir a juntar allí en la plaza de las aguas, ¿no? En la puerta de las aguas, a volver a estudiar, a abrir las escrituras, a leer la ley. Versículo 9. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote, escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo, este día es santo para el Señor, vuestro Dios. No os entristezcáis, no lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Oh, qué lindo es poder tener este corazón, esta sensibilidad. Dice Isaías, ¿a quién miraré? Miraré a aquel que tiembla ante mi palabra. Y a veces uno le escucha, le gusta escuchar, pero no deja que eso afecte mucho su vida. Sigue como si nada, solamente adquirimos conocimiento. Y eso no es bueno, es peligroso, porque uno se transforma en un religioso, con un corazón lejos muchas veces, como dijo Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Estamos hablando de llorar. Llorar por el dolor y la tristeza de sentirme miserable, pero llorar por el profundo dolor del pecado. Y si eso no te toca, si eso no te hace derramar lágrimas, difícilmente tu vida cambie y se transformará. ¿No es cierto? Salmo 137, vamos a ver allí. Salmo 137. Versículo 1 y 2. Estos versículos son preciosos, fíjense lo que dice. Porque son de los que han vuelto de la cautividad. Dice, junto a los ríos de Babilonia, nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Claro, porque habían sido llevados cautivos por su pecado, por su maldad, por los babilonios, ¿se acuerdan?
Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones y los que nos atormentaban nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Che, alégrennos, muchachos, vengan a cantarnos alguna canción de esa que cantaban en su pueblo. Alégrennos. ¡Oh! Terrible, ¿no? Habían colgado el arpa por el dolor y la tristeza, llorando lejos de Sión. Tremendo, ¿no? Tremendo lo que dice la palabra. Dice: porque allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones y los que nos atormentaban nos pedían alegría, diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sión, cantanos sobre ese Jehová que ustedes creen, a ver, alégrennos, muchachos, canten algo. Pero ellos dicen: junto al río de Babilonia nos sentábamos, no a cantar, nos sentábamos a llorar y nos acordábamos, ¿sabés qué? De lo lejos que estábamos de Sión, de lo lejos de nuestra tierra, de lo lejos de nuestro Dios. Lágrimas de arrepentimiento, de quebrantamiento real y verdadero. Hermanos, fíjense, para terminar, vamos a leer Amós. Amós, el profeta Amós. O sea, Joel, Amós. Amós capítulo 8. Amós capítulo 8, versículo 10. Amós capítulo 8, ¿lo tienen? Versículo 10. Miren lo que dice el Señor: entonces cambiaré vuestras fiestas en llanto y todos vuestros cantos en lamento. Pondré cilicio sobre todo lomo y calvicie sobre toda cabeza. Haré que sea como duelo por hijo único y su fin como día de amargura. Hay un salmo que dice: cambiaste mi lamento en baile. Pero el arrepentimiento que nos pide Santiago a estos judíos que estaban lejos, que no sentían esa miseria y tristeza y no derramaban lágrimas, sino que, volviendo a Santiago para finalizar, Santiago capítulo 4, observen lo que leímos recién en el libro de Amós, porque justamente va a citar a los judíos, hebreos, creyentes. Vamos a terminar leyendo Santiago capítulo 4, versículo 9. Dice: afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. ¿Escuchaste bien? Cuando uno está lejos, muestra que se divierte igual, caretea hacia afuera y se mata de risa de las hazañas, del pecado, de la inmoralidad con los del mundo. Entonces el llamado es que vuestra risa que ustedes tienen lejos de Dios se transforme en ¿qué? ¿Quieren volver? Tiene que haber llanto, ya no te vas a reír. Y vuestro gozo, la alegría que tenés, en tristeza profunda. Y justamente, fíjense allí, hermanos, allí en el capítulo 4, un poquito más adelante, nos dice allí en el versículo
justamente que está hablando acerca de, en el versículo 9, afligidos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Ese cambio está hablando de que uno ya no quiere estar como el hijo pródigo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Cuando armaba las fiestas, lejos del padre, se mataba de risa, se divertía, disfrutaba, sentía cierto placer, pero cuando retornó, arrepentido, bajó la cabeza y pudo reconocer justamente que todo eso que fue temporal, lejos de Dios, ya no le servía de nada, ya no le satisfacía. Se había gastado el dinero, había quedado solo, los amigos lo abandonaron y ya no había más nada y empezó a tener necesidad. Eso es importante, hermano, entonces esta noche, recordar cómo son las evidencias del verdadero arrepentimiento. Tiene que haber aflicción, sentirme miserable. Tiene que haber lamento, tristeza interior. Y esto muchas veces produce un lloro, que es la expresión externa del dolor que siento. Y ahí hay esperanza, como decía el libro de Nehemías, ¿no? A pesar, o Esdras que leímos, a pesar del pecado, a pesar de la falla, a pesar del error, hay esperanza todavía. Hay oportunidad para comenzar de nuevo. Que Dios bendiga su palabra y que haya sido de bendición para nuestras vidas. Dios le bendiga, hermanos.